Muy buenas noches, estimados hermanos. En el audio anterior nos quedamos pendientes de analizar o estudiar en otro documento la regla de los pobres compañeros de Cristo, aprobada en el Concilio de Troyes. Nos quedó pendiente revisar el capítulo 69. Y los siguientes capítulos de la regla, para tratar de encontrar alguna incongruencia, para contrastar estos documentos que devienen traducciones de los textos originales. Vamos a comenzar en el capítulo que trata sobre las obligaciones de los sargentos. Y luego vamos a compararlo con el documento anterior, que como ya dijimos, era un trabajo, una publicación de la OSMTH, donde ellos hacían alusión a los mandiles masónicos y otras cuestiones inherentes a la masonería. Pues bien, esta regla, este documento que tenemos en nuestra mano, dice así acerca de las obligaciones de los sargentos. Supimos que muchos de muchas provincias, así sargentos como escuderos, desean, por la salud de sus almas, servir en nuestra casa. Es útil que los recibáis con confianza, para que los enemigos envidiosos no los hagan arrepentirse de su coraje ni de sus buenos propósitos. Continúa la regla: que no se reciban niños mientras son pequeños entre los hermanos del temple. Esto ya lo analizamos en el documento anterior. Que se venere a los ancianos. Este capítulo no tiene explicación, puesto que ya lo analizamos en el audio anterior. De los hermanos que están repartidos por las provincias. Este capítulo también lo analizamos, como todos los demás, en el documento anterior. Que el sustento se dé a todos por igual. Que los caballeros del temple tengan diezmos. De las faltas leves y graves. ¿Por qué culpa no se reciba más al hermano? Que desde la solemnidad de la Pascua hasta todos los santos solo se vista una camisa de lienzo. ¿Qué ropa es necesaria para dormir? Que se evite la murmuración.
que se eviten los besos de las mujeres. Este es el último capítulo, o sea, el capítulo 62 en este documento. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿por qué difieren tanto los documentos que tratan sobre la regla del temple? ¿Por qué en unos aparecen 50 y 10, 62 y en otros 76? Realmente no entiendo por qué hay 76 en un documento y 72 en el otro. Esto es uno de los detalles que debemos revisar, porque en la regla anterior de la OSMTH, en el capítulo que habla sobre los hermanos casados, el 69, lo estamos buscando en esta otra regla, en este otro capítulo, y no encontramos este capítulo que habla sobre los hermanos casados. Este documento que estamos analizando hoy fue escrito o publicado por Carlos Pereira Martínez. Y no viene aquí, o al menos no hemos encontrado, sobre el modo de vestir, de recibir a los hermanos casados. Aquí está. Aquí aparece en el capítulo 55. Dice: os permitimos tener hermanos casados de este modo, que si piden el beneficio y participación de vuestra hermandad, la parte que le corresponda de la hacienda que tuviesen ambos y las demás que adquiriesen, las concedan a la unidad común del cabildo después de su muerte. Y entre tanto hagan honesta vida y procuren hacer bien a los hermanos y que no traigan vestidura blanca. No se habla del mandil. ¿Ven? Sin embargo, cuando vamos al documento de la OSMTH, que en este documento no es el 65, sino el 69, dice así: si hombres casados piden ser admitidos en la fraternidad, favorecerse y ser devotos de la casa, permitimos que los recibáis bajo las siguientes condiciones. Al morir deben dejar una parte de sus propiedades y todo lo que hayan obtenido desde el día de su ingreso. Durante su estancia deben llevar una vida honesta y comprometerse a actuar en favor de sus hermanos, pero no deben llevar hábitos blancos ni mandiles. Está más que claro. Como les decía anteriormente, habíamos quedado en analizar este particular, como el documento publicado por Carlos Pereira Martínez no contiene en el artículo 65 de la regla del temple, o no hace alusión a los mandiles, solo a las vestiduras blancas. Sin embargo, en el documento de la OSMTH, que según ellos es una traducción
de Judith Upton Ward, ellos hablan de mandiles e incluso le agregan a la regla otros capítulos, llegando a un total de 76, mientras que el documento de Carlos Pereira Martínez, o la publicación de Carlos Pereira, llega hasta 72 capítulos. Mis hermanos, hay que tener mucho cuidado con el estudio de la historia y de las reglas templarias, porque usted se puede encontrar por un lugar una cosa y otra por otro lugar, y es allí donde surgen las dudas, las confusiones, y hay que estar claro. Cuando usted escucha hablar de mandiles en un documento, eso es masonería, eso no es el temple propiamente dicho. Como siempre digo, no tengo nada en contra de los masones, pero existe un temple masónico, o sea, que es para los masones o inventado por los masones, y existe un temple moderno de este siglo también que es más conservador, que es creado o reeditado por católicos, hermanos cristianos, que no tienen vínculos con la masonería, y que obviamente, a mi entender, desde mi punto de vista, es más confiable. Y digo confiable en el sentido de que carece de aquellos inventos introducidos por la masonería en las reglas templarias, en la historia de la Orden del Templo y todo lo que es inherente a la vida de los monjes y de los pobres compañeros de Cristo. Este pequeño contacto que hoy decidimos tener con ustedes fue precisamente para eso, para sacar a la luz esta incongruencia entre dos documentos que tratan sobre la misma regla, la regla de los templarios aprobada en el Concilio de Troyes. Si bien el documento emitido por la OSMTH, que es traducción de esa persona, puede ser una adaptación a los tiempos modernos, pero una adaptación a los tiempos modernos basada en la propia regla de los templarios aprobada en el Concilio de Troyes. Es por esto que le agregan y le cambian palabras. Es por esto que en vez de tener 72 capítulos tiene 76, aunque la Orden del Templo, su regla, llegó a tener, según algunos escritores o historiadores, llegó a tener más de 600 capítulos o retrais, lo que obligó a redactar versiones más reducidas. En lo particular, este servidor no ha tenido en sus manos una regla con más de 72 o 76 capítulos, como acabamos de analizar. Es importante
que busquen, que investiguen, que contrasten fuentes. No todo aquello que llega a nuestras manos es fiable, es verídico. No todo aquello que escuchamos es lo que sucedió realmente con los caballeros templarios. Con esto, lo que quiero decirles es que el temple, la búsqueda de la verdad y la vida en el temple, el pertenecer a una cofradía de compañeros de Cristo en este siglo, no es transitar por la vida o por un camino de iniciación con los ojos vendados y la mente lavada. A todos les deseamos una agradable jornada donde quiera que se encuentren. Salud, paz y prosperidad. Muchas bendiciones a todos.